tal? ¿Cómo están mis queridos tehuacaneros? Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Aquí estamos preparados para llevarles la mejor información. Saludos grandes para ustedes desde el Instituto Tecnológico de Tehuacán. Los saludan en esta nueva emisión Rey David Avendaño, Michelle Ferrer, Arely Vega, Jacqueline Cancino y Juana Valderas. Sean bienvenidos todos ustedes que nos escuchan desde la comunidad de sus hogares. Este es su programa favorito, Entérate, la información al alcance. Pónganse cómodos porque esto se pondrá interesante. Muy buenos días, David. ¿Nos puedes dar una breve introducción de lo que veremos el día de hoy? Muy buenos días, Juana. Hoy hablaremos de un tema que es conocido para todos, pero que es necesario hablar más a fondo de él. Se trata del patrimonio. Daremos a conocer también los elementos que lo componen, el concepto de cosas, bienes y derechos, la clasificación de bienes y todos los tipos de obligaciones derivadas del patrimonio. Así es. Y como punto de partida, ¿nos podrías decir qué es el patrimonio hoy aquí? El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona física o moral, que es estimable en dinero. Históricamente, la idea de patrimonio estaba ligada a la herencia en el derecho romano temprano, que significa lo recibido por línea paterna. Durante la República Romana significaba algo así como la propiedad familiar y heredable de los padres que se transmitían de generación en generación, y a la cual todos los miembros de una familia amplia tenían derecho. Es importante aclarar que todas las personas poseen solamente un patrimonio, que conjuga tanto sus bienes como sus derechos y obligaciones. Rafael Rojinas Villegas, en su libro Compendio de Derecho Civil 2, establece que es requisito indispensable que estos derechos y obligaciones que constituyen el patrimonio sean siempre apreciables en dinero, es decir, que puedan ser objeto de una valoración pecuniaria. También nos dice que si se le quiere expresar su valor con una cifra, es necesario sustraer el pasivo del activo. Para comprender esto, mis compañeras explicarán acerca de estos dos conceptos. El primer elemento del patrimonio es el activo, que es el conjunto de bienes y derechos estimables en dinero. El segundo es el pasivo, que es el conjunto de obligaciones y cargas también susceptibles de valoración pecuniaria. Rojinas Villegas nos dice que la diferencia entre el activo y el pasivo de una persona arroja su bien patrimonial si el primero es superior al segundo, o su déficit patrimonial en el caso contrario. También establece que el haber y el déficit nos permiten determinar los conceptos jurídicos de solvencia e insolvencia. Se dice que hay solvencia cuando el activo es superior al pasivo y que hay insolvencia en el caso contrario. ¿Nos podrían hablar también de las categorías en las que se dividen los bienes según el Código Civil? Claro, en el artículo 767 se dividen en bienes de uso común, destinados a un servicio público y propios, con lo establecido en el artículo 768. Los bienes de uso común son los de dominio público, que pueden ser ejercitados por cualquier administrado, sin que se requiera una calificación especial de este. Algunos ejemplos de ellos serían los parques, los mercados, las paradas de autobuses, los teléfonos públicos y las carreteras. Los bienes destinados a un servicio público, según el artículo 770, pueden ser objeto de utilizaciones que en distintos grados excluyen el uso común sobre una porción del bien, pero sin impedir que el bien, considerado en su totalidad, cumpla su destino para el uso general, como por ejemplo aquellos lugares de estacionamiento exclusivo para vehículos livianos, colocación de postes o tuberías. También, según los fines por las concesiones de las utilizaciones privativas, hay que distinguir lo que tienen por objeto facilitar actividades individuales, privadas, como los kioscos, donde se venden periódicos, o también, aunque no se deba, rentan dentro de los ayuntamientos. También la necesaria para servicios públicos, como las instalaciones de tuberías o telefónicas. Y por último, las necesarias para que ciertos bienes puedan lograr sus fines, como el otorgamiento de puestos en los mercados o nichos en los cementerios. La última división es la de bienes propios. El artículo 772 del Código Civil establece que son bienes de propiedad de los particulares, todas las cosas cuyo dominio les pertenece legalmente, y de las que no puede aprovecharse ningún sin consentimiento del dueño o autorización de la ley.
Como dato interesante, es importante hablar también del patrimonio de la familia. En el artículo 723 del Código Civil, establece que son objeto del patrimonio de la familia la casa habitación de la familia y en algunos casos una parcela cultivable. También en el artículo 727 nos dice que los bienes afectos al patrimonio de la familia son inalienables y no estarán sujetos a embargo ni a gravamen alguno. El artículo 731 nos dice que el miembro de la familia que quiera constituir el patrimonio lo manifestará por escrito al juez de su domicilio, designado con gran precisión y de manera que puedan ser inscritos en el registro público los bienes que van a quedar declarados. El patrimonio de la familia se extingue, según el artículo 741 del Código Civil, cuando todos los beneficiarios cesen de tener derecho de percibir alimentos, cuando sin causa justificada la familia deja de habitar por un año la casa que debe de servir de morada, o cultivar por su cuenta y por 2 años consecutivos la parcela que le esté anexa, cuando se demuestre que hay gran necesidad o notoria utilidad para la familia de que el patrimonio quede extinguido, y cuando por causa de utilidad pública se expropien los bienes que lo forman. ¡Wow! Para hacer el primer tema del que hablamos, pues esto se está poniendo muy interesante, amigos. Ahora hablaremos sobre las cosas, bienes y derechos. Pero antes de empezar, quiero que definamos cada término. Mitch, ¿me ayudas con el de cosas? Claro, amiga. Verán, el término cosa se refiere a todo aquello que puede ser un objeto de una relación jurídica cuyos sujetos son una o más personas. Las obligaciones, los derechos y los bienes son cosas a nivel jurídico. Yo había leído la otra vez que la cosa, para que sea objeto del derecho, precisa existir en la naturaleza, encontrarse en el comercio y sea útil a la persona. Oh, sí, eso también nos había comentado nuestro maestro de Derecho. Bueno, yo quiero leer la definición de bien. Oh, sí, David, ayúdanos a leer ese. El bien se refiere a aquellos elementos físicos, culturales o intelectuales que responden a la satisfacción de una necesidad determinada. Oigan, yo leí que sobre las cosas recaen los distintos derechos reales, como por ejemplo la propiedad, sobre los que son titulares las personas. Además, la cosa puede ser objeto de posesión, siendo este un hecho fáctico de gran importancia jurídica. Órale, pues eso sí que no lo sabía. Pues mira, hace rato estaba yo leyendo un poco sobre lo que íbamos a hablar y pues me salió todo esto. Pero me imagino que estas tienen como alguna clasificación, ¿no? Sí, de hecho para eso iba. Verán, se clasifica de la siguiente manera, según su naturaleza física. Estas se dividen en dos. Corporales son las que pueden percibirse por los sentidos y tienen una existencia concreta en la naturaleza, como una casa o un libro. Las incorporales no se pueden tocar y solo pueden percibirse con el entendimiento, como los derechos subjetivos y sus acciones. Otra es según su independencia, que se divide también en dos, principales, que existen y subsisten por sí mismas. Un ejemplo de este sería la hacienda, y otra es los accesorías, que solo cobran sentido a campañas de una cosa principal, como el control remoto de un televisor, las cuerdas de una guitarra o un tractor en la hacienda antes citada. Otra de estas es su utilización, que también se dividen en dos, consumibles y no consumibles. Las consumibles se extinguen con su primer uso o que desaparecen del patrimonio luego de utilizarlas, como el dinero o las bebidas. Otros son los no consumibles, aquellas que no se agotan con su primer uso, como los bienes raíces, los libros o el vestuario. David, ¿me ayudas a leer las demás? Sí, claro. Según su capacidad comercial. Comerciables son aquellas que se pueden comprar y vender, pues su enajenación no está prohibida, como los muebles de un hogar. No comerciales, son aquellas que por disposición de la ley no pueden ser objetos de relaciones jurídicas privadas, por ende no pueden ser enajenadas, traspasadas o cedidas, y no son susceptibles, de apropiación particular, como una plaza pública, un lago o un bien embargado, según la entidad requerida en el tráfico. En el artículo
principal pues es un bien fungible, como podemos ver. El bien fungible son aquellas cosas que pueden ser sustituidas entre sí, pues están definidas solo en función del género del cual pertenecen. No fungibles se caracterizan por la imposibilidad de ser sustituidas, ya que se determinan por sus cualidades intrínsecas a su esencia misma que los hacen únicos. Por ejemplo, el caballo filibustero de Juan Pérez no puede ser sustituido por otro similar, o el cuadro de la Gioconda de Leonardo da Vinci, que es único, por lo que tampoco puede ser sustituido por otro. Ya que me ayudas a leer lo siguiente. Claro, según su apropiabilidad, apropiables, que pueden estar a nombre de una persona en particular, como los muebles de un hogar o un libro. Inapropiables, que son comunes para toda la humanidad, y por ende no pueden pertenecer a nadie en particular, como el aire o el océano. La otra clasificación es según su existencia. Se dividen presentes, que existen al momento de ser objetos de una declaración de voluntad, como una finca. Las siguientes son las futuras, aquellas que no existen en la actualidad, pero pueden llegar a existir según el curso normal de los acontecimientos, como la cosecha del año que viene o los bienes que deje el causante al fallecer. Aparte, en el artículo 750 contiene algunos ejemplos de otra clasificación de los bienes inmuebles, que son el suelo y las construcciones adheridas a él, las plantas y árboles, mientras estuvieren unidos a la tierra, y los frutos pendientes de los mismos árboles y plantas, mientras no sean separados de ellos por cosechas o cortes regulares. Todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de modo que no pueda separarse sin deterioro del mismo inmueble o del objeto a él adherido. Las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de ornamentación colocados en edificios o heredados por el dueño del inmueble, en tal forma que revele el propósito de unirlos de un modo permanente al fondo. También en el artículo 752 trae ejemplos de los bienes muebles, con otros artículos que son: artículo 752. Los bienes son muebles por su naturaleza o por disposición de la ley. Artículo 753. Son muebles por su naturaleza los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya se muevan por sí mismos o ya por efecto de una fuerza exterior. Artículo 754. Son bienes muebles por determinación de la ley las obligaciones y los derechos o acciones que tienen por objeto cosas muebles o cantidades exigibles en virtud de acción personal. Wow, pues la verdad es que sí está muy interesante esto, ¿eh? Sí, de hecho es mucho por aprender, su clasificación de cada cosa. Yo creo que sí me tomaría mis días para aprender a diferenciarlos. Ahora nos adentramos en el tema de los derechos, por consecuente las obligaciones. Claro, va definiendo a lo que podemos realizar ante algo o alguien, que podemos hacer con libertad, pero que también le corresponde a una obligación. David, ¿nos podrías definir qué son los derechos? Claro, así es. Según Rogina Villegas, es un poder jurídico. El poder personal es una simple facultad de obtener o de exigir, mientras que el poder jurídico se ejerce de la persona o cosa. Exactamente. En el derecho personal no encontramos el poder jurídico, sino la facultad de obtener o de exigir, como mencionabas, David, del deudor una prestación o abstención. Esta facultad supone que hay una relación entre sujeto pasivo y activo. Quiere decir que implica la posibilidad de que el sujeto activo obtenga algo del pasivo, que sea recíproco, y solo puede obtenerse un acto de conducta, el desarrollo de cierta actividad en favor del acreedor. Y el objeto de esta relación jurídica, que consiste en una prestación o abstención de carácter patrimonial o simplemente moral. Los derechos personales son aquellos que establecen relaciones entre personas determinadas, en razón de las cuales el respectivo titular puede exigir de alguien la prestación debida. Se llaman también derechos creditorios u obligaciones. Puede consistir en la entrega de una cosa, obligación de dar. También en la realización de un hecho, que es la obligación de hacer, o en la abstención de un hecho, que se llama obligación de no hacer.
Los derechos personales exigen un determinado accionar del deudor y existe entre un sujeto pasivo individualmente determinado. Estos derechos pueden hacerse efectivos contra el deudor y sus herederos. Su extinción, cuando tiene por objeto indirecto cosas, el perecimiento de éstas no lo extingue, o sea, que exige existiendo aún la obligación de cumplimiento en forma de indemnización por daños y prejuicios. Prestación y ejecución. Los derechos personales presumen una relación jurídica entre una parte acreedora y otra deudora. La primera, pues podrá demandar a la deudora, surgiendo para esta última una responsabilidad. Quiere decir que es una relación entre los sujetos. Los derechos personales son incontables, ya que cada una de las partes puede crear paralelamente relaciones que considere beneficiosas, o sea, lo que mejor le convenga a cada uno o a los dos. Los derechos personales son ilimitados y perdurables. Por tanto, las partes establecerán todo lo que concierne a sus intereses en base al contrato. No poseen derecho de persecución y sus tiempos están atados a lo establecido por las partes en el correspondiente contrato. Y otorgan las acciones personales, que son aquellas por medio de las cuales el acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación al deudor. Ahora continuamos con el concepto de las obligaciones. Regina Villegas señala que las obligaciones son deberes jurídicos fundados, que implican deberes de prestación y excepcionalmente de abstención, que gravitan sobre un sujeto pasivo determinado. También se puede definir como la relación jurídica por virtud del cual un sujeto llamado acreedor está facultado para exigir de otro sujeto denominado deudor una prestación o una abstención. ¿Y estos sujetos qué son? ¿O qué papel desempeñan? El sujeto activo es el acreedor, es decir, el que tiene la facultad de exigir el cumplimiento. El acreedor tiene un derecho personal que se encuentra en el activo de su patrimonio. Pueden ser personas jurídicas, individuales o colectivas, en ambos sujetos. Y el sujeto pasivo es el deudor, o sea, aquella persona que tiene la carga de cumplir la prestación convenida. Para el deudor existe un deber jurídico, que es la deuda, que se encuentra en el pasivo de su patrimonio. Los elementos de las obligaciones son aquellos componentes que hacen a su estructura, y algunos de ellos son tan importantes que hacen a su esencia, y sin los cuales la relación obligacional no existiría. Y en su relación jurídica, el acreedor está facultado para acudir al juez con el objeto de hacer cumplir por parte del deudor la prestación. La relación jurídica se reduce a la facultad que tiene el acreedor de poder exigir al deudor que cumpla, y la situación del deudor se debe cumplir con la prestación de su acreedor. La prestación. Esta debe ser determinada o determinable, lícita, susceptible de valoración en dinero y posible, y puede consistir en dar, en hacer o en abstenerse. Las prestaciones de dar son las que tienen como finalidad transmitir al acreedor el derecho de dominio o de cualquier otro derecho real. El deudor habrá cumplido su obligación de dar en consecuencia cuando ha efectuado la entrega material de la cosa y la ha entregado en buen estado. Las prestaciones tienen por objeto la entrega sin transmisión de dominio o de otro derecho real. Estas se orientan un poco más a la prestación de servicios a favor de acreedor, ya sean suministrándole cosas por uso o disfrute. Y las prestaciones de no hacer son las prohibiciones, lo que no tenemos permitido hacer. El deudor debe abstenerse de realizar ciertos hechos que sin la obligación le serían permitidos. Se refiere en general a toda abstención, cualquiera que sea su fuente u origen, y no solamente a la que se conviene por las partes. Muy bien, amiga. Bueno, ahora veremos sobre fuentes de las obligaciones. Muy bien, pero una pregunta, ¿qué es, o más bien, qué significa? Pues esto es lo que significa, amiga. Antes que nada, la palabra obligación proviene del latín obligatio, ob de alrededor, ligare de atar,
De ahí que la obligación sea definida como aquel vínculo jurídico por el cual un sujeto libre manifiesta su obligación de atenerse o comprometerse a la realización de un determinado comportamiento, pues son tres fuentes de la obligación. ¿Me podrías explicar, por favor? Claro, la primera fuente es la autonomía privada. Esta se manifiesta en actos y negocios jurídicos que realizan las personas, como son los contratos, cuasicontratos, delitos y cuasidelitos. Ah, claro. Esta fuente de las obligaciones se define como el reconocimiento que hace el ordenamiento jurídico al individuo para ejercer derechos sobre sus bienes y adquirir compromisos frente a los sujetos, ¿cierto? Exacto, amiga Jacqueline. ¡Qué padre! Además, la autonomía de la voluntad, así como permite la creación de contratos y por tanto de obligaciones, también tiene la potestad de extinguirlos. A esta facultad se le denomina mutuo disenso, como aquel modo para extinguir la obligación, negocio jurídico o convención. Es debido a este principio que se fundamenta en la libertad individual. Explícame, Rey, acerca del cuasicontrato. ¿Qué es? Pues el cuasicontrato es el hecho voluntario lícito de la persona que se obliga, como por ejemplo las herencias o legados, el pago de lo no debido, la agente oficiosa o la gestión de la comunidad. Pues muy importante esto, informarse sobre todo, pero lo más importante es informarse también sobre las fuentes del derecho. Sí, ahora vamos con la segunda fuente, el cuasidelito. Esto se agrupa en la doctrina en un conjunto llamado los hechos ilícitos, donde el delito es aquel hecho ilícito cometido con la intención de dañar, es decir, con dolo. Por el otro lado, tenemos el cuasidelito o culpa, como hecho ilícito cometido sin la intención de dañar. Esto significa que adicionalmente tenemos el abuso del derecho, que es una manifestación de un hecho ilícito en la medida que el titular legítimo de un derecho ejerce sus facultades con exceso, generando un perjuicio a terceros. Oh, sí, es verdad. Estas manifestaciones de hechos ilícitos constituyen por sí mismas una fuente de obligaciones, en la medida en que existe un vínculo o nexo de causalidad entre este daño o perjuicio y el hecho ilícito, ya sea delito, cuasidelito o abuso del derecho. Veamos, Rey David, las modalidades de las obligaciones. ¿Te parece? Claro, Areli, pues son los elementos variables y accidentales que modifican los efectos normales de las obligaciones sin alterar su naturaleza. Las obligaciones son aquel vínculo legal basado en un derecho por el cual las personas están obligadas a hacer algo, entregar algo, realizar un servicio o abstenerse de hacer algo. Ya veo. Estas modalidades alteran los efectos de las obligaciones, cuestionando la existencia de los derechos que las avalan, retrasando su práctica o agravando las obligaciones con otras accesorías, ¿verdad? Así es. Lo primero es distinguir inicialmente entre obligaciones puras y modales antes de explicar las modalidades de las obligaciones. Las obligaciones puras se entienden en contraste con las obligaciones modales, puesto que las obligaciones puras y simples producen efectos desde su origen sin depender de condición alguna, justamente lo contrario a las modales, que se ven modificadas por una condición o cargo, o quizás dependen de un plazo. Un ejemplo de este tipo de obligaciones es alguien que presta dinero a un amigo, y de ahí surge la obligación pura de devolver el dinero sin condición alguna de plazo, lugar u otros aspectos. Las obligaciones modales son aquellas que dependen de alguna circunstancia externa. Las modalidades son la condición, el plazo o el cargo.
Las modalidades de las obligaciones son hechos que alteran o modifican a la obligación en relación con tres aspectos. La existencia de la obligación, a través de las condiciones, ya sea suspensiva o resolutoria. La exigibilidad de la obligación, por medio del plazo o término, y la complejidad de la obligación, si comprende una pluralidad de sujetos u objetos. Vamos con la primera. La carga o modo no constituye propiamente una modalidad de las obligaciones, debido a que no afecta la existencia, exigibilidad o naturaleza de la relación jurídica, sino que simplemente una de las partes impone una prestación a la otra, por lo que es un derecho sujeto a gravamen. Así es. La segunda es la condición, que es una modalidad que afecta la existencia de la obligación. La condición se define como un acontecimiento futuro e incierto, de cuya realización depende del nacimiento o extinción de la obligación. De la anterior definición que nos acaba de dar mi compañero, se desprenden dos tipos de condiciones. La condición suspensiva, que se configura cuando de su realización depende el nacimiento de la obligación, y la condición resolutoria. Lo es cuando de su realización se deriva la extinción de la obligación, restableciendo la situación jurídica anterior a su nacimiento. El tercero es el plazo o término. Es un acontecimiento futuro de realización cierta, día cierto, que simplemente suspende o extingue los efectos de una obligación. Esta modalidad afecta exclusivamente la exigibilidad de la obligación, debido a que la obligación existe, tiene vida jurídica. Sin embargo, sus efectos se difieren si se trata del término suspensivo o se concluyen sus efectos jurídicos si el término es extintivo. Muy bien, chicas, vamos perfecto. Ahora el siguiente es la transmisión de las obligaciones. Esto se refiere a traspasar a otra persona la posición como acreedor o deudor, siguiendo la voluntad del cedente o transmitente o por un hecho propio al que la legislación le atribuye esa capacidad de sustitución. Un ejemplo de esto es cuando por fallecimiento se transmite los derechos al heredero. Un momento, ¿esto se puede transmitir? Claro, porque las obligaciones se pueden transmitir, bien, sea por actos realizados entre vivos, contratos, acuerdos o legislación, o por muerte, legados o herencias, sin que se modifique el derecho en sí. Todos los derechos tienen la facultad de ser cedidos, exceptuando los derechos que se encuentran fuera del patrimonio y aquellos prohibidos por la ley. Ya veo. ¿Y de cuántas formas se pueden transmitir las obligaciones? Existen distintas maneras de transmitir las obligaciones: la cesión de derechos, la cesión de deudas y la subrogación. La cesión de derechos es un acuerdo por el que el cedente, que es el acreedor, traspasa de forma voluntaria sus derechos contra el cedido, que es el deudor, a una tercera parte que es el cesionario. El cesionario se coloca por este acuerdo en el lugar de cedente como acreedor. En ocasiones, el origen de la imposibilidad en la cesión de algunos derechos tiene como origen los acuerdos previos establecidos entre acreedor y deudor, que elige no permitir cesión alguna de derechos. Por supuesto, tiene que ser reflejado en un documento con validez legal. Por ejemplo, la cesión de derechos del arrendatario suele ser expresamente ilimitada en los contratos de alquiler. La asunción de deudas u subrogación es un acuerdo entre el deudor y la persona que asume la deuda, que sería el asuntor. Según este contrato, el asuntor consiste en ser responsable de la obligación que tenía el deudor. De igual forma, que la cesión de derecho es una manera de transmitir las obligaciones, sin embargo, en este caso se cambia el sujeto pasivo, diferenciándose de la figura de la novación, ya que no se termina el vínculo jurídico entre las partes. Muy bien, chicas, ahora vamos con el siguiente tema. Ya que se han dado cómo se transmiten las obligaciones de una persona a otra en su lado activo como pasivo, y así por el cual se da una cesión de derechos, cesión de deudas y subrogación, pero sin duda que cualquiera persona puede ser acreedora de diversas obligaciones. Sí, es cierto. Cada quien puede transmitir muchas obligaciones y es para que cada persona ya sea en su caso beneficiado. Que para muchas situaciones no es así. Claro, estas pueden ocasionar desventajas. Y por eso ahora vamos a conocer los efectos que dejan mucho de qué hablar las obligaciones
y existen diversos modos de cumplimiento, es decir, la forma en la cual la persona quiere cumplir cualquier cosa o cualquier obligación. El primer modo es el cumplimiento voluntario. Este se identifica porque se da espontáneamente, de un momento a otro, por el cual el deudor es capaz de querer ejercer algo positivo, pero hacer cumplir cualquier obligación que se le imponga. Y sin duda no se hace al uso de la fuerza, ya que alguien robó y lo atrapó la policía y trata de huir. Eso que ya asumió como obligación y no lo está haciendo voluntariamente al querer entregarse a la policía. Pero alguien que lo hace voluntariamente puede tener menos consecuencias. Así es, Juana, como también personas que están manejando a exceso de velocidad y a pesar de eso está borracho, tampoco quiere cumplir esas obligaciones o sin dudas esas reglas que se imponen por la seguridad de muchas personas. Claro, como en el ámbito empresarial o laboral, es muy común que ciertas personas o incluso ciertos trabajadores pues poseen diferentes obligaciones impuestas por el patrón que deben cumplir los empleados, ya sean las diferentes políticas de cada ente económico. O también puede ser que cierto que los patrones tienen distintas obligaciones con todo su recurso humano, ya sea el pago de sus cuotas, obreros patronales que dan sustento a sus necesidades de sobrevivencia. Está muy claro que ciertas obligaciones se deben cumplir y acatar las reglas establecidas. Así es que el cumplimiento puede ser voluntario, que es recomendable, para que las personas no les sea muy difícil enfrentarse a las consecuencias. Ahora hablaremos del cumplimiento forzado, que no es muy cool, creo. Y que es por el cual el acreedor toma en cuenta sus medios legales para que el deudor cumpla. Como al no pagar un inmueble, al final se lo puede retirar a la fuerza. Así como esto se necesita para que, por ejemplo, una autoridad judicial pueda autorizar dicho proceso y no se haga justicia por su propia mano. Claro, es necesario un intermediario para que después no surjan problemas. Ahora pasaremos por el cumplimiento por otro. Esto es más que nada que una tercera persona quiera hacerse cargo de la obligación del verdadero deudor. Un caso muy común puede ser que un menor de edad que todavía está a cargo de sus padres pueda cometer alguna falta incluso en cualquier obligación y sus padres se hagan cargo de la obligación o hasta pagar si así lo pide el acreedor. Sí, es verdad, en los adolescentes, al meterse en problemas que es su deporte favorito. Gracias a este incumplimiento, en muchas obligaciones se pone en juego la responsabilidad del deudor y se tendrá que acatar a distintos supuestos, y si pasan, habrán distintas consecuencias o hasta una gran responsabilidad que cumplir. Ahora los supuestos mencionados son: el número 1 es el cumplimiento definitivo, es decir, es todo ese daño que se puede ocasionar de alguna forma y por eso es que hay un incumplimiento. Esos daños son los que van a generar un conflicto y vas a tener una obligación con el acreedor. Ahora pasaremos con el incumplimiento parcial y hace énfasis que gracias al incumplimiento ya no se podrá remediar con una cantidad de dinero ni recibir pagos parciales. Ahora es el turno del incumplimiento defectuoso, en el cual se rige porque ya el pago se acatarán a distintos requisitos que lo obligan a cumplir tal como se va a determinar. Estos supuestos son muy frecuentes, en muchos casos para que se den de alguna manera, y está muy claro que las obligaciones nacen para que se cumplan, pero si no se cumplen se ejerce una infracción. Y esta infracción se reclama el incumplimiento de material de la obligación, porque se está en contra a lo estipulado. Ya que tocamos que efectos que pasan las obligaciones, ahora hablaremos de cómo ya se extingue de alguna manera. Bueno, hay muchas maneras de que ya no haya esa obligación con un acreedor. El primero es el pago. Esto es un acto jurídico consensual. Esta forma de extinguir una obligación queda sustentado en el artículo 206 del Código Civil y es la entrega de una cosa o una cierta cantidad por la prestación de servicio que se haya prometido. Esto es muy común, pero a veces es muy difícil ejercer esta opción por la falta de tener un acceso económico.
Hay veces que el acreedor se rehúsa a aceptar el pago y es por eso que el deudor queda libre de una obligación. Quisiera tener esa suerte, pero debería ser tan buena onda el acreedor, y a esto se le llama ofrecimiento de pago y consignación. Y ahora el siguiente punto es la dación de pago, en el cual se le da una cosa distinta a la debida. Y así quedará extinta la obligación. Claro, las obligaciones se dan por muchas formas y se extinguen también por muchas formas. Pero hay un caso donde se podrá dar a conocer que hay una persona como acreedora, pero también es deudora con otra persona. En este caso se le llama compensación. Otros términos relevantes también es la novación, confusión y remisión, que son términos distintos, y estos solo importan como en qué casos se pueden encontrar. La novación es cuando el acreedor cambia la obligación a una nueva. Y la confusión es como el dejar la herencia, la obligación y los derechos sean por terceras personas que podrían ser contraparte de los mismos. Y la remisión es cuando el acreedor libera al deudor de su obligación. Bueno, en nuestra gran emisión de Entérate, la información al alcance, se tocó muchos temas importantes, ya que el tema central que nos enfocamos fue patrimonio. Y gran parte de nuestro contenido no solamente se ha tomado de un desarrollo académico, sino, como lo podemos notar, poner en práctica en nuestra vida cotidiana. Es de un gran concepto del patrimonio que lo poseemos nosotros, pues, por supuesto, la gran utilidad de saber sobre las obligaciones y sus consecuencias, en gran parte, y cómo nosotros podemos dar soluciones a los problemas que se puedan presentar. La utilidad puede ser muy variable en diferentes ámbitos del derecho, como en el civil, al tener un problema con la pareja al reclamar ciertos bienes y que al final puedan estar en un proceso cualquiera que sea, que se mantengan con fundamentos sobre cómo exigir ciertos bienes. Por ejemplo, cerca de mi casa hay muchos terrenos que tienen según un dueño, pero solo están abandonados, y algunos se quieren hacer dueños de esas, pero hay, según un proceso por el cual están pasando, pero según ahora están llegando los dueños, y ahora ya no tienen propiedad que reclamar. Claro, esto está muy arraigado en muchas zonas, pero sí hay que tomar un proceso legal para que se puedan solucionar. Y podrá ser fácil, claro, si se toman en cuenta los fundamentos correspondientes a cada procedimiento. Y esto ha sido más que una buena lección de lo que queremos que nos pase algún día. Bueno, nos despedimos de ustedes. Esto ha sido Entérate, la información al alcance. Adiós.